Mi prometida se escabullía con su ex mientras yo hacía horas extra para pagar nuestra boda. No discutí, no supliqué, simplemente cancelé todo, cancelé la boda y me fui antes de que pudiera convertirme en su segunda opción. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora comencemos el video. Hola chicos, nunca pensé que sería una de esas personas que publica algo así, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Han pasado unos meses y finalmente estoy en un lugar donde puedo hablar de ello. Yo, hombre de 31 años, trabajo en soporte informático para un distrito escolar en Tennessee, paga bien y en realidad me gusta lo que hago. Estuve con esta chica, Kale, mujer de 29 años, por casi 5 años. Ella trabaja en comunicaciones para una organización sin fines de lucro, extrovertida, ruidosa, siempre tiene una opinión sobre todo. Yo soy más del tipo que escucha primero. Mi abuela me crió y solía decir, deja que la gente hable lo suficiente y se delatarán solos. Nunca entendí eso del todo hasta hace poco. Kale y yo habíamos construido lo que yo creía que era una base sólida. Nos conocimos en un evento local de voluntariado, una especie de limpieza de vecindario organizada por su trabajo. Ella era mandona, en la forma en que algunas mujeres lo son cuando creen que saben más, y no me molestaba, me desafiaba, me gustaba eso. Hablaba rápido, sonreía mucho y parecía que le importaba a la gente. Yo acababa de empezar a trabajar a tiempo completo después de cuidar a mi abuela, así que no estaba en una etapa en la que buscara enamorarme, pero la vida no respeta tu calendario de todas formas. Kale y yo nos comprometimos el otoño pasado. Le propuse matrimonio durante una caminata familiar en Fall Creek Falls. Tenía todo un discurso preparado. Ella dijo que sí entre lágrimas. Su madre lloró un buen rato. Sentí que estábamos haciendo todo bien. Elegimos un lugar en las montañas, teníamos la idea de una boda pequeña pero elegante con una fogata, luces colgantes, todas esas cosas de Pinterest que le gustaban. Yo pagué todo, sin préstamos ni tarjetas de crédito, había estado ahorrando desde que tenía 25 años. Ella lo sabía. Avanzamos 6 meses y algo empezó a sentirse raro. Siempre estaba ocupada con cosas de la boda, al principio eran degustaciones de pastel, pruebas de vestido, hablar con proveedores, pero se ponía rara cuando yo hacía preguntas. Una noche le pregunté cómo le había ido con el florista y me miró con cara de ¿por qué tienes que saber cada pequeño detalle? Respondió bruscamente. Lo dejé pasar. Luego vinieron los fines de semana. Decía que pasaría la tarde del sábado con su mejor amiga Amanda haciendo cosas de planificación, pero cada vez que le preguntaba en qué estaban trabajando era todo muy vago, solo detalles, decía. Yo no soy celoso, nunca he revisado un teléfono en mi vida, pero simplemente se sentía raro, no de una forma dramática, solo que su vibra era distinta. Estaba distante conmigo, poco afectuosa y siempre pegada a su teléfono. Notas cosas cuando vives con alguien por años, los patrones, y su patrón había cambiado. Entonces pasó un sábado por la noche. Me dijo que se quedaría hasta tarde con Amanda revisando el acomodo final de los asientos. Le dije que bien y no le di más vueltas, pero alrededor de las 10:30 de la noche le mandé un mensaje preguntándole si quería que le dejara comida servida. No respondió. La llamé y fue directo a buzón de voz. De la nada, sentí esa espinita de llamarle a Amanda, no acusando ni nada, solo le dije hola, ¿siguen tú y Kale juntas? Amanda se quedó en silencio un segundo y luego dijo, ¿de qué estás hablando? Estoy en Florida, no te lo dijo, le di las gracias y colgué. Me quedé sentado como 5 minutos sin moverme, ni siquiera me sentía enojado, me sentía estúpido, muy estúpido. Entonces recordé que teníamos una app de calendario compartida para trabajo y cosas de la vida, ella nunca desactivó el compartir ubicación. Estaba estacionada en un pequeño parque público a unos 25 minutos de distancia. No era un parque de vecindario cualquiera, tiene un sendero, algunas mesas de picnic y nada más. A las 11 de la noche, sí. Así que manejé hasta allá y en efecto, vi su auto. Me estacioné un poco más atrás, caminé y los vi. Kale y un tipo que nunca había visto. Estaban sentados en una banca bajo un árbol, muy juntos, su mano sobre la pierna de él le sostenía la de ella. No hablaban como amigos. Estaban sentados cerca, con las rodillas tocándose, las cabezas inclinadas, hablando como cuando recién comenzamos a salir.
Lento, suave, como si el resto del mundo no importara por un segundo. Ella le sonreía, él le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. No era una calentura, era peor, se veía cómodo. No me acerqué. Me quedé detrás de un árbol un rato solo observando. Saqué mi teléfono y tomé una foto. Captura clara de sus rostros. Luego me alejé. Manejé de regreso, me estacioné en la entrada y me quedé sentado como una hora mirando el tablero. No estaba enojado. No estaba triste. Solo sentía como si hubiera salido de mi propia vida y estuviera viendo a otro vivirla. Entré, puse SportsCenter, miré la pantalla sin realmente registrar lo que decían. No mencioné nada esa noche. No hablé de Amanda, no pregunté sobre el parque, simplemente dejé que se metiera a la cama como siempre y fingí que ya estaba dormido. Porque a veces el silencio dice más que cualquier pregunta. Simplemente almacené el momento. Lo guardé y esperé. Pero no tuve que esperar mucho. Unos días después mencionó que iría a ver a Amanda otra vez ese fin de semana para hacer más recados de boda. Fingí demencia y le dije, dile que le mando saludos. Esa noche le mandé mensaje a Amanda yo mismo. Aún no le había contado lo del parque, quería ver qué diría cuando lo expusiera, solo algo casual para tantear el terreno. Hola, una rápida, ¿estuvo Kale contigo el fin de semana pasado haciendo cosas de planificación de la boda? Amanda, el fin de semana pasado, no, he estado en Florida casi 2 semanas. Ahí no había forma de rodearlo. Esperé unos segundos antes de responder. Entendido, solo tratando de cuadrar algo, gracias. Entonces me llamó de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz ya teñida de sospecha. Así que le conté solo lo necesario para explicar por qué preguntaba, mencioné algunas cosas que no cuadraban, que la estaban usando como coartada. Ni siquiera llegué a la mitad antes de que me interrumpiera. ¿Ella te ha estado diciendo que estaba conmigo mientras yo estaba fuera del estado? ¿Hablas en serio?, lo confirmé. Su tono pasó de confundido a furioso en cuestión de segundos. Me arrastró a sus mentiras, dijo. Eso es bajo. ¿Necesitas ayuda para descubrir esto?, le dije que sí. Y fue entonces cuando Amanda se ofreció a hacer mucho más que simplemente confirmar una agenda. Empezó a armar las piezas mientras hablábamos. Resulta que Kale había mencionado el nombre de Diego de pasada un par de veces durante el último año, de manera casual, seguimos en buenos términos, hablamos de vez en cuando. Amanda siempre lo consideró raro, pero pensó que no era asunto suyo. La típica historia. Le dije que tenía registros de GPS, fotos, y que los había visto con mis propios ojos. No dudó ni un segundo. Dame un par de días, dijo Amanda, vuelvo este fin de semana. Haré que se reúna conmigo a desayunar y la haré hablar. Yo no le pedí que hiciera eso. Se ofreció tal vez por lealtad, o tal vez simplemente estaba harta de que Kale tratara a todos a su alrededor como personajes secundarios en su pequeña película egocéntrica. De cualquier manera, lo agradecí. Mientras tanto, yo estaba organizando mis cartas. Cuando Kale y yo empezamos a hablar de matrimonio, mi abuela me sentó, la misma mujer que me crió, que me enseñó a cocinar, que me enseñó a recibir un golpe sin pestañear. El amor es dulce, me dijo, pero el divorcio es financiero. Protege tu futuro. Así que le pedí a Kale que firmara un acuerdo prenupcial. Yo no era rico, pero tenía una cláusula que mi abogado incluyó por sugerencia de mi abuela: si se podía probar infidelidad emocional o física antes del matrimonio, el acuerdo se anulaba para ella. Sin derecho a los bienes compartidos, sin derecho a manutención conyugal. Su nombre no estaba en el condominio. No pagó ni un centavo por el lugar, el vestido ni el depósito de la luna de miel. Todo estaba a mi nombre en ese momento. Ella puso los ojos en blanco, lo llamó frío. Le dije, si nunca nos traicionamos, nunca importará. Pero si algo pasa, importará mucho. Ella lo firmó con una risa arrogante: tienes suerte de que te ame. Ahora pensaba, tengo suerte de haber escuchado a mi abuela. El resto de esa semana me mantuve tranquilo, aún cocinaba la cena, aún le daba besos en la frente, aún la dejaba desahogarse sobre las damas de honor tardando en confirmar asistencia. Mientras tanto, revisaba recibos, copiaba textos de nuestra tablet compartida, y sacaba los datos de la copia de seguridad de su teléfono cada noche como si fuera mi segundo trabajo. Estaba concentrado. Hay algo en la traición que no te hace sentir tristeza, al menos no al principio. Te hace sentir alerta, como si un interruptor se activara y de repente estuvieras más despierto que nunca.
Sabía que me acercaba al momento, pero no iba a apresurarme. Amanda regresó de California ese viernes y me mandó un mensaje enseguida: recién aterricé, brunch con ella mañana, te aviso qué pasa. Se reunió con Cale en su lugar habitual. No presioné demasiado. Amanda dijo: déjamelo a mí. Si empujo demasiado pronto, se cerrará. Confié en ella. Después me llamó desde su auto. Me dio todo. Todo está en mi teléfono. ¿Quieres que nos veamos? Nos encontramos en el estacionamiento esa noche. Me estacioné en la parte de atrás, lejos de las luces. Amanda se subió al asiento del pasajero y ni siquiera se molestó en hacer charla. Me usó, te mintió y está orgullosa de ello. Sacó su teléfono, abrió la app de notas de voz y me lo entregó. Todo está aquí. Ni siquiera tuve que sacarle mucho. Simplemente empezó a hablar. Presioné play. Comenzó con Cale quejándose de los centros de mesa. Amanda lo mantuvo ligero, hizo algunas preguntas, la mantuvo hablando. Luego vino el giro. Amanda, ¿has estado bien? ¿Has estado callada últimamente? Cale, sí, solo he estado en mi cabeza. Diego volvió a la ciudad. Amanda, oh, ¿has estado hablando con él? Cale, muy videl y trug a par horas. No es nada serio. Amanda, Cale, te vas a casar. Cale, lo sé, por eso necesitaba verlo. Necesitaba un cierre. Amanda, ¿y Josh no lo sabe? Cale, no, no lo entendería. Reaccionaría exageradamente. Siempre ve las cosas en blanco y negro. No es como si me hubiera acostado con Diego, solo estamos hablando. Necesito asegurarme de que estoy lista para casarme con Josh con el corazón limpio. Amanda, ¿segura de que eso es lo que estás haciendo? Cale, estoy haciendo lo que necesito hacer. Es mi proceso. Josh es tan lógico, lo juro. A veces siento que me estoy casando con una calculadora. Pausé el audio y miré el volante. Amanda me observaba. ¿Estás bien?, asentí. ¿Estoy bien? Tenía razón. No era que Cale estuviera ocultando algo, era que ni siquiera se sentía mal por ello. Pensaba que tenía todo el derecho de mantenerme en la oscuridad mientras procesaba su pasado con el mismo tipo que claramente aún tenía un poder sobre ella. Pensaba que yo no lo entendería porque no soy lo suficientemente emocional, porque pienso antes de hablar, porque manejo mis asuntos sin armar una escena. Confundía calma con debilidad. Amanda negó con la cabeza. Intenté hacerle entrar en razón, pero ella simplemente seguía minimizándolo, como si tú la perdonarías una vez que pasara el estrés de la boda. Me dijo que solo necesitaba saber cómo se sentía con Diego, una última vez, por si acaso había tomado la decisión equivocada. Dijo que no lo entenderías porque no crees en las almas gemelas ni nada de eso. En realidad cree que está haciendo lo correcto. Yo dije, sí. Copié el audio en una memoria USB que guardaba en la guantera, luego le devolví su teléfono. Gracias por esto, en serio. Ella sintió, no podía dejar que siguiera jugándote. Siempre la apoyaste, hombre. No merecías esto. Conduje a casa pensando en todo. Ya había hablado con mi abogado unos días antes, Trent, el mismo que ayudó a redactar el acuerdo prenupcial que Cale firmó sin parpadear cuando nos comprometimos. Le pareció una tontería. ¿Qué escondes?, bromeó. Le dije, no escondo nada, pero tampoco soy estúpido. Una de las cláusulas que añadimos, idea de Trent, trataba sobre la infidelidad emocional, no solo física. Si ella tenía contacto secreto con una expareja a mis espaldas, especialmente con la intención de reavivar algo, y yo podía probarlo, entonces no tendría derecho a ningún bien conjunto, ni pensión alimenticia, ni poder legal sobre nada. Y yo había pagado todo, el lugar, los proveedores, el vestido con el que lloró frente al espejo, incluso los carteles personalizados que su primo pintaba a mano. Todo salió de mis ahorros. Ella no había gastado ni un centavo. El audio era más que suficiente. Con eso, los registros de GPS y la foto del parque, tenía un caso sólido. Pero no estaba listo para terminarlo, no todavía, porque ahora no solo estaba reaccionando, estaba planeando. Tenía el control total del tablero. Sabía lo que había hecho, cómo pensaba, cómo cubría sus huellas y cómo me veía a mí. Y quería escucharla mentirme a la cara una vez más. Así que eso hice. A la mañana siguiente, me desperté temprano como de costumbre, salí a correr, preparé el desayuno, y cuando me preguntó qué planes tenía para el día, le dije que iba a revisar una obra. No era mentira,
pasé por allí, pero el plan real ya estaba en marcha. Primera parada, el lugar de la boda. Pedí hablar con la coordinadora con la que habíamos trabajado. Necesito una copia de todas las facturas y contratos a mi nombre, le dije. Ella sacó todo. Revisé cada pago línea por línea, depósito del lugar, catering, sillas, arreglos florales, incluso el estúpido cartel de bienvenida pintado a mano que Kale tenía que tener. Le pregunté que era reembolsable y que no se podía recuperar aproximadamente un 60%. No era ideal, pero no iba a llorar por los costos hundidos. Le pedí que detuviera todas las confirmaciones finales, ninguna cancelación todavía, solo una pausa. Ella levantó una ceja pero no preguntó nada. Creo que lo intuía. Segunda parada, la joyería. Las alianzas de boda estaban listas para recoger, pero no se lo había dicho a Kale, estaba demasiado ocupada planificando la boda con Diego. El tipo del mostrador me saludó por mi nombre. Los anillos se ven geniales, dijo, deslizándome la caja sobre el vidrio. La abrí y miré el suyo, oro blanco, pequeños diamantes, elegante. Recordé lo emocionada que estaba eligiéndolo. Parecía de otra vida. Cerré la caja y se la devolví. No voy a necesitar este. Él no preguntó, solo asintió y dijo que lo dejaría en espera. No sentí nada después de eso. Empecé a separar las finanzas. No compartíamos cuenta bancaria oficialmente, pero ella tenía acceso a una de mis tarjetas de crédito, la que usábamos para los gastos de la boda y del supermercado. Inicié sesión, la eliminé como usuaria autorizada y cambié el PIN. Luego abrí una nueva cuenta de ahorros en un banco distinto y moví la mitad de mi dinero en partes. Todo legal, todo rastreable. Dejé intacta la cuenta principal, así se veía normal desde su lado. Sin motivo para alertarla aún. De vuelta en casa, estaba sentada en el sofá cuando entré, deslizando el dedo por su teléfono como si nada pasara. Me preguntó qué quería para cenar, luego empezó a hablar sin parar de cómo su prima se estaba comportando de manera controladora con su vestido de dama de honor. Asentí en todos los momentos correctos. No dije mucho, solo la observé hablar. Es extraño ver a alguien mentirte a la cara cuando ya sabes la verdad. Dejas de escuchar sus palabras y empiezas a leer todo lo demás. Sus manos temblaban, revisaba su teléfono constantemente, como esperando algo, probablemente de él. Apuesto que le dijo a Diego que hablaría conmigo después de la boda, o que lo estaba resolviendo. Como si me tuviera en un lado de la cerca y a él en el otro, plan de respaldo y apoyo emocional todo en uno. No se daba cuenta de que yo ya había quemado la cerca. Esa noche, mientras se duchaba, hice una copia de seguridad de nuestro calendario compartido y guardé cada ocasión en que registró un recado de boda falso que coincidía con esas visitas al parque. Captura de pantalla, marca de tiempo, guardar. También revisé nuestro historial de mensajes, los de ella con Amanda, los suyos conmigo. No planeaba entrar en modo vigilancia total, pero tampoco iba a caminar a ciegas hacia esto. No se va a la guerra con sentimientos, se va con hechos. Al día siguiente llamé al resort de luna de miel que habíamos reservado, una cabaña en Asheville, idea de ella. Obtuve el reembolso enviado a mi nueva cuenta y marqué la reserva como cancelada. Para ese momento, todo estaba en su lugar, había congelado los planes de boda sin alertarla, asegurado mi dinero, sacado el anillo de su alcance, tenía la grabación, los registros de GPS, las capturas de pantalla de respaldo y, gracias a Amanda, a alguien de su propio círculo que conocía toda la historia. Pero aún no había decidido cómo iba a terminarlo. No si lo haría, sino cómo. Porque esto no se trataba de venganza. No quería humillarla ni destruir su vida. Solo me aseguraba de que no pudiera irse limpia después de arrastrarme por un compromiso falso mientras se aclaraba con su ex al fondo. Kale pensaba que me tenía envuelto, lógico, confiable, indulgente Josh. Lo que no sabía era que ya había desmontado su fantasía pieza por pieza, en silencio, limpiamente. Y cuando llegara el momento, no alzaría la voz. Solo le entregaría la verdad y me iría. Entonces llegó la noche antes de la boda y todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Kale había estado rondando por el condominio todo el día como si nada estuviera mal. Puso música por la mañana mientras hacía su pequeña maleta para la suite nupcial, le mandó actualizaciones a su madre, se tomó 1000 selfies frente al espejo. Se reía mientras hablaba con su prima sobre bronceados en spray y blanqueamiento dental. Yo estaba sentado en la barra de la cocina, tomando mi café, observándola como un hombre que mira una casa que ya vendió. Ya estaba acabado.
Para las 7 de la tarde, estaba en casa empacando lo último de sus cosas y se suponía que íbamos a tener una última cena juntos, idea suya, alguna tradición linda donde la pareja pasa su última noche como prometidos. Hice espaguetis. Ella entró a la cocina con una de mis sudaderas, todas sonrisas como si todo fuera normal. Huele increíble, dijo, rodeándome con los brazos. Me giré, la miré y le dije, siéntate, tenemos que hablar. La sonrisa le tembló, pero obedeció. Serví la comida, la puse frente a ella y luego caminé hacia la sala, tomé mi laptop, volví a la mesa y la abrí lentamente. Ella miró la pantalla. ¿Qué es esto? La miré directo a los ojos. Tu cierre. Clic, primero abrí el historial de GPS, su ubicación registrada en el mismo parque durante 3 fines de semana seguidos, misma hora, mismo día. No dije una palabra, solo la dejé mirar. Ella no dijo nada. Luego mostré la foto, la que tomé desde detrás del árbol, ella en la banca con Diego, su mano sobre la rodilla de él, su rostro cerca del de ella. Hice zoom. Perfectamente clara. Su rostro se puso pálido. Después abrí el archivo de audio, la voz de Amanda. Dejé que sonara hasta que dijo lo de casarse con una calculadora. Entonces pausé. Finalmente, Kale abrió la boca. ¿Me estabas rastreando? Amanda lo grabó después de que la usaras como coartada, dije. Ella se echó hacia atrás como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? Me recosté en la silla. Me dijiste que estabas con ella, pero estaba en California. Lo descubrió. Fue ella quien me llamó, no al revés. Ella sacudía la cabeza. Josh, no es lo que piensas, no hicimos nada. Solo necesitaba asegurarme de que estaba lista, eso es todo. Así que me mentiste varias veces, usaste a tu mejor amiga para cubrirte, te reuniste con tu ex, y crees que el problema es que yo entendí mal. Ella se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro. Estás exagerando, no es como si te hubiera engañado. Asentí. Genial, vamos a revisar el prenupcial. Su rostro cambió por completo. ¿Recuerdas la parte sobre infidelidad emocional, esa con la que te reíste cuando lo firmamos? Tragó saliva. Eso no es justo, no me acosté con él. Mentiste. Planeaba seguir mintiendo. Creaste toda una narrativa a mis espaldas mientras yo pagaba por tu boda de ensueño. Josh, vamos, estás siendo extremo. Solo estaba confundida. Y ahora vas a estar soltera. Me levanté y deslicé la carpeta de Manila sobre la mesa. Todo está cancelado, el lugar, la luna de miel, los proveedores. Ya retiré mi dinero. Tu acceso a mis cuentas está revocado. La boda se acabó. Abrió la carpeta. Todo estaba ahí, impresiones de las cancelaciones, avisos de reembolsos, capturas de las transferencias bancarias. Aún no le he dicho a nadie, dije. Pensé en darte la dignidad de decidir cómo quieres explicar esto a tu familia. Su rostro se deformó entre ira, pánico y desesperación. No puedes hacer esto la noche antes de la boda. La gente ya está viajando. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. Se lanzó hacia la laptop e intentó cerrarla. La dejé. Ya todo había terminado. Por supuesto, intentó manipularlo. Dijo que nunca le había dado espacio para ser emocional, que siempre mantenía todo demasiado lógico, demasiado frío, como si el verdadero problema fuera que no lloraba lo suficiente o que no hacía un escándalo cuando las cosas se ponían difíciles. Empezó a llorar, se peinaba hacia atrás con las manos, respiraba agitadamente. ¿Vas a irte así como así? Yo estaba listo para casarme contigo, Kale. Tú no estabas lista para casarte conmigo. Esa es la diferencia. Intentó el camino de la culpa. Te di 5 años y lo tiraste todo por alguien que ya te dejó una vez. Después de un largo silencio, susurró, entonces eso es todo, ¿ya está? Asentí. Sí, ya está. Se quedó allí, paralizada. Tomé mis llaves, caminé hacia la puerta, y antes de salir, dije, haz tus maletas. Quiero el lugar vacío para el domingo. Luego me fui, conduje por la ciudad con las ventanas abajo, sin destino. Y por primera vez en semanas, no me preguntaba. Estaba seguro. Le di más honestidad de la que podía soportar. Estuve presente cada día. Pagué por todo. Confié en ella, y usó esa confianza como cubierta mientras ponía a prueba su pasado como si fuera una especie de garantía emocional. Pero sabía que entraría en espiral.
En realidad me sorprendió que no sucediera antes. La mañana después de que me fui, mi teléfono comenzó a explotar. Primero fueron llamadas perdidas, luego vinieron los mensajes, su madre, su hermana, una de sus primas e incluso un par de sus amigas con las que apenas hablaba, todas haciendo preguntas vagas, como si yo tuviera que aclarar algo. Ella no les había dicho la verdad. Pintó el asunto como si la boda se hubiera pospuesto y yo estuviera pasando por algo personal. Aparentemente, estaba teniendo una crisis emocional y necesitaba tiempo para aclarar mi mente. No respondía nada de eso, no por despecho, simplemente porque no le debía explicaciones a nadie. Ya había manejado todo directamente con ella. Lo que eligiera contarle al mundo después era su historia para cargar, no la mía. Al final del día, ya estaba haciendo su siguiente jugada en línea, borró nuestras fotos de compromiso de su perfil pero dejó algunos subtítulos sin tocar, probablemente para seguir recibiendo simpatía. Publicó una foto de sí misma con cara triste y algún pie de foto vago sobre fuerza y sanación, la rutina habitual que la gente usa cuando intenta controlar cómo los perciben. Yo no publiqué nada, no lo necesitaba. No me interesaba competir por atención. En los siguientes días empecé a empacar lo poco que quedaba de sus cosas en el apartamento. Lo hice ordenadamente, lo empaqué todo en cajas, las etiqueté y las dejé en el garaje. No iba a ser mezquino, solo quería que estuviera fuera de mi espacio, limpio y simple. Le di hasta el final de la semana para recoger sus cosas. Cuando no apareció, le envié un correo breve, profesional, tranquilo, directo al punto. Dejé claro que si sus pertenencias no eran recogidas antes del plazo, las pondría en almacenamiento y le enviaría la factura. Sin amenazas, sin emociones, solo hechos. Finalmente respondió, pero no con ninguna responsabilidad real, solo una culpabilidad a medio coser, hablando de cómo estaba renunciando a nosotros, de cómo no se deberían tirar 5 años por un error. Seguía aferrada a esa palabra, error, como si se hubiera tropezado y caído sobre el apoyo emocional de su ex. Era asombroso cómo alguien podía causar tanto daño y aún así hacerse la víctima cuando aparecían las consecuencias. No me molesté en responder esa semana. Escuché por Amanda que Kale les estaba diciendo a los suyos que yo me había vuelto distante y frío durante el último año, que había estado tan emocionalmente ausente que empezó a dudar si aún estaba enamorado de ella. Aparentemente, reconectarse con Diego era solo parte de ordenar sus emociones antes de comprometerse. No me sorprendió. Eso es manual básico, cuando la gente no puede asumir sus decisiones, reescriben la historia hasta convertirse en víctimas de su propio desastre. La dejé seguir hablando. Las personas que importaban ya sabían la verdad o no necesitaban convencimiento. Legalmente, todo se movía más rápido de lo que esperaba. Mi abogado bloqueó el acuerdo prenupcial, presentó los documentos necesarios para asegurar mi separación financiera y se aseguró de que ella no tuviera derecho a nada relacionado con la boda o con lo que yo pagué durante el compromiso. Obtuve el reembolso completo de la luna de miel y cancelé todas las citas compartidas. Usé el crédito del anillo devuelto para finalmente pedir un reloj que había estado observando durante años. No se trataba de ostentar, era simplemente algo para mí, un recordatorio de que no había perdido nada. Si acaso, había esquivado algo que debía haber visto venir hace mucho tiempo. Kale pasó por el apartamento un día cuando yo estaba en el trabajo para recoger sus cajas. No dijo mucho, solo envió un mensaje diciendo que ya había recogido sus cosas y que esperaba que encontrara paz, o alguna otra frase genérica así. No respondí. Unos días después, su ex Diego intentó contactarme. Ni siquiera leí todo el mensaje antes de eliminarlo. No me importaba lo que tuviera que decir. Tal vez se sentía culpable, tal vez quería explicarse. No importaba. Tomó sus decisiones igual que ella. Que se las arreglaran entre ellos. Entonces empezaron a llegar algunas llamadas de personas que conocíamos, amigos que habían escuchado algo, querían saber qué había pasado realmente. Lo mantuve breve, les dije que la boda se canceló y que tomamos caminos separados. A todos lo suficientemente cercanos como para tener una opinión, les dejé claro, yo no engañé a nadie. Estaba listo para comprometerme, ella no, eso fue todo. Sin discurso emocional, sin sermón largo, solo una frase que cerraba la puerta y echaba la llave. Luego volví a vivir. Para ese punto, Kale ya se había quedado sin jugadas. El llanto, las culpas, el control del relato, nada funcionó, porque yo ya no estaba jugando. Ella seguía intentando dar vueltas al colapso como si aún tuviera el control de la situación. Mientras tanto, yo ya estaba al otro lado, completamente separado de su desastre.
Ella pensaba que el silencio significaba debilidad. Lo que no entendía era que el silencio es como operan los hombres que hablan en serio. No podía usar como arma una reacción que nunca le di. Y fue entonces cuando realmente le cayó el peso de todo, cuando se dio cuenta de que ya no quedaba nada por manipular. Actualización. Hola a todos, vengo con una actualización. Habían pasado un par de meses desde que terminé todo. En ese tiempo, mantuve la cabeza baja y me enfoqué en reconstruir las partes de mi vida que ella había estado ensuciando por demasiado tiempo. El trabajo repuntó. Volví a estar en forma. Empecé a dormir toda la noche otra vez, sin despertarme pensando si me había perdido alguna señal que debía haber visto antes. Y luego estaba Amanda. No nos apresuramos a nada. Después de lo que hizo para ayudarme, arriesgar su amistad con Kale, conseguir esa grabación, no iba a pretender que era un simple rebote. Hablamos mucho al principio, caminatas largas, cafés, encuentros casuales, sin etiquetas. Pero un día, la miré y me di cuenta de que no había pensado en Kale en absoluto. Ni una sola vez. Ni de pasada. Ni como recuerdo. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de superar a alguien, sino de finalmente ser libre. Amanda no se parecía en nada a Kale. Sin manipulación. Sin drama falso. Sin pruebas ocultas. Cuando tenía algo en mente, simplemente lo decía. No necesitaba constantes reafirmaciones porque no jugaba juegos que dejaran espacio a la duda. Estar cerca de ella se sentía simple, de una manera que había olvidado que las relaciones debían sentirse. Eventualmente comenzamos a salir en silencio. Sin anuncio, solo algo que ambos queríamos intentar. No duró mucho en secreto. La noticia se esparció rápido, probablemente porque Amanda dejó de esconderlo. Nunca se jactó. Nunca publicó nada llamativo. Pero tampoco iba a mentir sobre con quién salía. Y fue entonces cuando Kale explotó. Recibí el primer mensaje un miércoles por la noche, un párrafo largo, solo vómito emocional sobre traición, como pudimos, que estaba confundida, no siendo desleal, y que era asqueroso que saliera con su amiga. No respondí. 3 días después apareció en persona. Amanda y yo estábamos almorzando en un pequeño restaurante mexicano al otro lado de la ciudad. Estábamos sentados en una mesa al aire libre, en medio de una conversación, cuando la vi. Kale. Cruzó la terraza como si hubiera estado conteniéndolo durante semanas. La gente giró la cabeza antes de que siquiera abriera la boca. Estaba demasiado exaltada, empezó a gritar sobre cómo yo estaba saliendo por despecho con su mejor amiga, cómo la habíamos humillado, como solo estaba demostrando que nunca fui el buen tipo que aparentaba ser. Yo fingí que no escuchaba. Amanda ni se inmutó, simplemente se sentó con los brazos cruzados esperando a que terminara, como alguien dejando que un niño haga una rabieta. No dije una sola palabra. La dejé vaciarse. Empezó a llorar a mitad de una frase, lágrimas reales, feas. Dijo que nunca quiso perderme, que no esperaba que yo realmente siguiera adelante, que se suponía que debía perdonarla, que teníamos 5 años. Incluso se volvió hacia Amanda y le preguntó cómo podía hacerle eso. Eventualmente, el dueño del lugar salió y le dijo que tenía que irse. Intentó discutir, pero la gente ya estaba sacando sus teléfonos. Estaba temblando, sollozando, arrastrando su orgullo como una maleta rota. Empezó a gritar que nos arruinaría, que haría que ambos lamentáramos haberla cruzado, amenazó con ir a nuestros trabajos, dijo que tenía pruebas de que siempre habíamos estado detrás de su espalda, que arrastraría nuestros nombres por el infierno si no lo terminábamos en ese instante. Para ese punto, la mitad del restaurante ya estaba grabando, así que la sacaron, literalmente. 2 empleados la tomaron de los brazos y la escoltaron por la puerta principal mientras ella pataleaba y gritaba que iba a destruirnos a los dos. Gritó que Amanda era una falsa, que yo era un mentiroso, que nunca seríamos felices. Todavía seguía gritando desde la acera cuando la puerta se cerró. Esa fue la última vez que la vi. Nunca respondí a ninguno de sus mensajes después de eso. No lo necesitaba. Ya todo se había dicho. Todo lo que intentó encubrir con excusas ya había salido a la luz, con ella como la única que seguía aferrada al pasado. Pensó que esperaría. Pensó que volvería cuando su fase de cerrar ciclos terminara. Pensó que seguiría parado donde me dejó. No esperaba a Amanda. No esperaba que me volviera más agudo, no más blando. No esperaba que superara su caos y construyera algo más fuerte con la misma persona que vio a través de ella antes que yo. Me subestimó desde el principio.
Y yo la dejé, hasta que ya no lo hice. Esa noche presentamos una orden de cese y desistimiento. Entre los mensajes, la aparición no invitada y las amenazas públicas, todo capturado en video, teníamos más que suficiente. Amanda hizo que varias personas nos enviaran clips. Yo guardé los originales. No se trataba de demandarla ni de involucrar a la policía. Se trataba de trazar una línea firme. Ella necesitaba entender que, cualquier control que creyera tener, ya no existía. No íbamos a entretener el drama. No estábamos jugando a la defensiva. Ella estaba furiosa cuando recibió la notificación. Envió un último correo llamándome cobarde y a Amanda una rompehogares. Dijo que nos merecíamos el uno al otro. Esa fue la última vez que supe de ella. Pensó que siempre sería el tipo que estaría allí, paciente, callado, esperando a que ella madurara. En cambio, me convertí en el tipo al que ya no podía alcanzar.